mi esposo tenía deudas de las que yo no sabía nada, y me enteré el día que llegaron extraños para quitarnos el apartamento. Me llamo Marisol, tenía 32 años, casada con mi esposo, Ricardo, desde hacía casi 9 años, con 2 hijos, Valentina, que tenía 7 años, y Mateo, que tenía 4. Vivíamos en un apartamento de 2 recámaras en la ciudad, nada elegante, pero era nuestro, o al menos eso pensaba, y había pasado casi una década construyendo una vida dentro de esas paredes que se sentía estable, ordinaria, segura. Ricardo trabajaba en ventas, y viajaba bastante por trabajo, a veces se iba 3 o 4 noches a la semana visitando clientes en otras ciudades. Nunca lo cuestioné, porque esa siempre había sido la naturaleza de su trabajo desde antes de casarnos, y honestamente, confiaba en él por completo. Dividíamos las finanzas como lo hacen muchas parejas, él se encargaba de la hipoteca y algunas cuentas más grandes ya que su sueldo era más alto, y yo manejaba el súper, los gastos de los niños, costos pequeños del día a día con mi trabajo de medio tiempo en un consultorio dental. Funcionó bien por años, o al menos eso parecía. Viéndolo en retrospectiva, había pequeñas cosas que dejaba pasar sin pensarlo mucho. Ricardo empezó a parecer más distraído, revisando el teléfono constantemente, saliendo a tomar llamadas para las que antes nunca salía. Regresaba de sus viajes de trabajo agotado de una manera diferente al cansancio normal, más vacío de alguna forma, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que el trabajo estaba estresante, que un nuevo gerente estaba presionando a todo el equipo de ventas, y le creía, porque ¿por qué no habría de hacerlo? Hubo algunas noches en que llegó muy tarde, bastante después de medianoche, diciendo que una cena con clientes se había alargado. Un par de veces noté que se veía inusualmente aliviado después de ciertas llamadas telefónicas, casi eufórico de una manera que no encajaba con nada de lo que pasaba en nuestra vida real. Recuerdo haberle mencionado a mi hermana que Ricardo había estado actuando raro últimamente, y ella me preguntó si pensaba que tenía una aventura, y me reí completamente de la idea, diciéndole que Ricardo no era así, que lo que fuera que estuviera pasando, no era otra mujer. No tenía idea de cuánto tenía razón y cuánto estaba equivocada al mismo tiempo. La mañana en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otra mañana ordinaria. Acababa de vestir a Mateo y estaba tratando de convencer a Valentina de que desayunara antes de que llegara el camión escolar, cuando alguien tocó la puerta de nuestro apartamento. Abrí esperando una entrega o quizás algún vecino, y en su lugar me encontré con 2 hombres en camisas formales, con portapapeles, junto con un oficial uniformado parado ligeramente detrás de ellos. El más alto de los 2 hombres preguntó si yo era Marisol Fuentes, y cuando lo confirmé, me dijo, con la voz más calmada que uno pudiera imaginar, que estaba ahí de parte del banco hipotecario, y que debido a la falta de pago desde hacía casi 8 meses, la propiedad ahora estaba en proceso de embargo, y estábamos obligados a desocuparla en 30 días. Me quedé parada en la puerta, sosteniendo todavía una cuchara cubierta de avena, mirándolo como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma completamente distinto. Debe haber algún error, dije. No debemos nada. Mi esposo se encarga de la hipoteca. El hombre miró su portapapeles, luego volvió a mirarme a mí, su expresión suavizándose un poco, como si ya hubiera dado esa misma noticia a mucha gente igual de confundida que yo. Señora, dijo con suavidad, según nuestros registros, no se ha recibido ningún pago por esta propiedad desde febrero. Lo siento mucho, pero esto no es un error. Detrás de mí, escuché a Valentina preguntar si todo estaba bien, y me di vuelta para ver a mis 2 hijos parados en el pasillo, viendo a 2 hombres extraños explicar que el único hogar que habían conocido ya no era nuestro. Le marqué a Ricardo 4 veces antes de que finalmente contestara. Su voz sonaba baja y cortante de una manera que nunca antes le había escuchado. Cuando le conté lo que había pasado, hubo una larga pausa en la línea, tan larga que le pregunté si seguía ahí, y entonces dijo que iba en camino a casa, y que necesitaba explicarme algunas cosas. Llegó 2 horas después, y en el momento en que cruzó la puerta, pude verlo en su cara incluso antes de que dijera una sola palabra, que fuera lo que fuera esto, era peor que un pago olvidado o un error contable. Nos sentamos en la mesa de la cocina una vez que los niños estaban ocupados en su cuarto, y Ricardo finalmente me contó la verdad que había estado ocultando por más de un año. Dijo que empezó pequeño, unas manos de póker en línea después de una semana pesada de trabajo, solo algo para desahogarse.
Luego se volvió algo regular después de sus viajes, sentado solo en cuartos de hotel, diciéndose a sí mismo que un juego más no haría daño. En algún punto, el póker se convirtió en apuestas deportivas, y las apuestas deportivas lo llevaron a sacar dinero de nuestros ahorros, luego un préstamo personal del que nunca me habló, y eventualmente a dejar de pagar la hipoteca por completo, mes tras mes, convenciéndose cada vez de que una gran ganancia venía en camino para arreglarlo todo antes de que yo me enterara. Me dijo que había perdido casi $60,000 en el último año y medio, dinero que incluía nuestros ahorros, un préstamo sobre su carro, y 8 meses de hipoteca sin pagar que finalmente nos había alcanzado de la peor manera posible. Dijo que siempre quiso decírmelo, que siempre se prometía a sí mismo que iba a parar, que siempre creía que la siguiente apuesta sería la que arreglaría todo. Me quedé ahí sentada mirándolo, sintiendo algo entre furia e incredulidad, y le pregunté cómo pudo dejar que esto siguiera tanto tiempo sin decirme ni una palabra, cómo pudo ver a nuestros hijos desayunar cada mañana en un apartamento que él sabía que estábamos por perder. No tuvo una buena respuesta. Solo dijo que sentía vergüenza, que mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía a admitirlo, y que alguna parte enferma de él seguía creyendo que podía arreglarlo solo antes de que alguien se diera cuenta. Empaqué una maleta para mí y los niños esa misma noche, y nos fuimos a quedar con mi hermana, Carolina, a 2 pueblos de distancia. Le dije a Ricardo que necesitaba espacio para pensar, que no podía verlo sin sentir algo cercano al asco, y él no me lo discutió, solo dijo que entendía, y que me daría todo el tiempo que necesitara. Durante casi 3 semanas, casi no le hablé más que para cosas logísticas sobre los niños. Estaba furiosa, y debajo de la furia había una especie de duelo que no esperaba, duelo por la versión de mi matrimonio que había creído tener durante 9 años. Carolina seguía preguntándome si lo iba a dejar definitivamente, y honestamente, algunos días pensaba que sí. Entonces, una noche, Ricardo me llamó, y su voz sonaba diferente, más firme de alguna manera, menos como alguien buscando excusas y más como alguien que realmente había enfrentado lo que había hecho. Me contó que había empezado a ir a reuniones para la ludopatía, reuniones de verdad, 3 veces por semana, y que un consejero ahí le había ayudado a entender que esto no eran solo malas decisiones, que era una verdadera adicción que había tomado control de partes de su cerebro que ni él mismo entendía del todo. Dijo que no llamaba para pedirme que regresara de inmediato, solo para preguntarme si estaría dispuesta a ir a una sesión con él, a escucharlo de gente que realmente entendía la adicción, antes de que yo decidiera algo definitivo. Fui, más por curiosidad que por esperanza. Sentada en ese cuarto, escuchando a otras personas describir exactamente la misma espiral que Ricardo había descrito, la vergüenza, el secreto, la creencia desesperada de que una apuesta más lo arreglaría todo, algo en mí se suavizó un poco, lo suficiente para considerar que tal vez esta no era una historia sobre un hombre al que simplemente no le importaba su familia. Ricardo estuvo en tratamiento durante 4 meses, y en ese tiempo, reconstruimos lentamente algo entre nosotros, primero con visitas supervisadas con los niños, luego con conversaciones más largas, y eventualmente con que yo aceptara volver a vivir con él una vez que su consejero se sintiera seguro de su progreso. No fue un perdón instantáneo, y algunas noches seguían siendo difíciles, llenas de preguntas que necesitaba que me respondiera más de una vez antes de poder confiar en las respuestas. Vendimos lo poco que pudimos rescatar del apartamento antes de que se finalizara el embargo, y Ricardo tomó un permiso de su trabajo de ventas para enfocarse completamente en su recuperación. Con lo que quedó después de saldar algunas deudas menores, tomamos una decisión que se sentía aterradora y extrañamente correcta al mismo tiempo, y nos mudamos al campo, a una casa vieja que necesitaba más trabajo del que ambos esperábamos. Ahora mismo, estoy sentada en el porche de esa misma casa, escuchando a nuestras cabras hacer alboroto en el patio porque Mateo siempre les da comida extra a escondidas. Ricardo ahora dirige nuestro pequeño negocio de queso, el tipo de trabajo constante y manual que mantiene su mente ocupada exactamente de la manera que decían en esas reuniones que necesitaba. Sigue yendo cada semana a su grupo de apoyo, sin falta, y la única apuesta real que le queda en la vida es si este lote de queso saldrá mejor que el anterior. Otra vez quemaste el segundo lote, le grité desde el porche, viéndolo correr hacia el establo con un trapo de cocina sobre el hombro. No está quemado, gritó de vuelta. Está madurando más rápido a propósito. Claro que sí, dije, riéndome, y volví adentro para empezar la cena antes de que los niños llegaran corriendo del patio.